Antes de empezar con el proceso de modelado debemos realizar un previo análisis para entender cuáles son los objetos clave y los objetos principales con los cuales está construido este modelo, entendiendo que normalmente casi que todos nuestros modelos siempre van a partir de una misma primitiva, un cubo. Antes de empezar entonces a modelar, vamos a hacer un análisis previo. Yo sugiero esto realizarlo sobre todo cuando uno está empezando, porque uno tiene que empezar a entender cómo funciona el mundo 3D, la experiencia se irá adquiriendo y uno podrá observar mucho más fácil este tipo de procesos. Sin embargo, en principio puede ser un poco complejo de entenderlo. Entonces, tenemos acá dos imágenes, vamos a dividirlo y vamos a realizar primero el árbol. Yo acá puedo analizar, al menos en su conjunto más grande, que hay una forma mucho más grande acá arriba que posiblemente podríamos traducir en un cubo, y tenemos otro más abajo que también puede tener otra forma de cubo, ¿vale? Al entender esas características, por su simpleza y por su elemento más grande, vamos a entender mucho más fácil cómo realizar el proceso de modelado. También en este proceso, en este modelo, por ejemplo, veo que se encuentran unas siluetas, unas piedras que están en la parte inferior, posiblemente otros cubos que incluso podríamos modelar de forma más o menos procedural y completar el proceso. Fíjense que este simple proceso de elaboración me va a llevar a mí a entender, ok, cuáles son los puntos esenciales con los que debo partir. Por el otro lado tenemos este cofre. En este cofre es un poco también una forma típica de estas que siempre vamos a modelar, sobre todo en videojuegos. Vamos a tener una característica, ¿no? También va a estar construido por un cubo. Sin embargo, nos damos cuenta que hay dos particularidades en esta forma. La primera es que su base es mucho más ancha que su parte más alta, ¿no? Entonces ya acá nos empieza a decir, ok, este cubo va a tener una forma trapezoidal, ¿cierto? Y la otra, fíjense que el cubo normalmente en la parte superior va a estar recto. Acá tenemos una ligera curva. Y acá va a empezar a aparecer algo que normalmente ocurre cuando uno tiene figuras un poco más complejas. Y es pensar, ok, ¿para qué lo quiero ejecutar? ¿Para qué quiero hacer este proceso? ¿Será que este cofre se va a abrir en algún punto o siempre va a mantener cerrado? ¿Qué tantos cortes les voy a hacer? Y sobre todo, si intento sacar este modelo completo desde una sola pieza. Podemos probar y nuevamente, dependiendo de la experiencia y cómo la vamos adquiriendo, va a empezar a ser más fácil como adaptarse a este tipo de cosas. Sin embargo, por ahora podríamos pensarnos en dividir la figura en dos. Una con una parte superior y otra la parte inferior. En la parte superior vamos a buscar en algún punto que tenga esta forma medio semicírculo, mientras que la parte de abajo va a ser solamente un cubo completo. Estos objetos que se encuentran acá, esta especie de listones metálicos que rodean a mi modelo, y también estos listones de madera, van a aparecer nuevamente después y yo los podré solucionar. De esta forma, y realizando este análisis previo, yo ya puedo entender la generalidad del proceso, al menos partiendo desde una imagen. Por eso tener las referencias es absolutamente importante, porque sin una referencia voy a tener que improvisar demasiado. En este caso, estas referencias no las voy a usar como plano, porque no están dibujadas como un blueprint, es decir, como un plano específico para poderlo calcar. Acá voy a tener que hacer muchos análisis, o al menos entender un poco la geometría e intentar interpretarlo. En la mayoría de casos en el mundo de 3D, este es el tipo de diseño que vamos a tener. Casi nunca vamos a tener planos específicos, normalmente siempre tenemos que hacer un análisis, por eso entender la tridimensionalidad es absolutamente importante. Otra cosa para tener en cuenta, normalmente los concepts tienen o están vistos o tres cuartos o están vistos de frente. La parte trasera normalmente tendremos que interpretarla. Nunca, muy pocas veces vamos a tener directamente la información que está atrás. Es normal, así funciona, porque normalmente esto lo hace un ilustrador, y teniendo en cuenta la velocidad de la que trabajamos, es absolutamente indispensable entender qué puede pasar atrás. Normalmente lo que ocurre es que esta parte frontal, pues nada, es exactamente igual al otro lado. Pero si analizamos este cofre, pensar que en los dos lados tiene esta llave,
orificio para introducir la llave, pues no sería un cofre muy funcional. Posiblemente al otro lado lo que tengan sean unas bisagras, una especie de tornillos horizontales que me permitan a mí abrir. También esto es otra indicación de cómo puedo diseccionar o cómo puedo separar las formas. Normalmente estos objetos que tal vez en un posible futuro, sobre todo en animación, se vayan a abrir o cerrar o se vayan a modificar, también puede ser una indicación para hacerlo en dos piezas.